¿Qué tal? Mi nombre es Iván Rodríguez y les voy a hablar sobre los postulados básicos, los cuales están sustentados en la NIF A2. Los postulados básicos son todas aquellas transacciones que realiza una organización con el fin de que logren traducirse al ámbito contable. Los postulados básicos sirven para entender el sistema en el que se desarrolla una entidad económica. A su vez, los postulados básicos explican en qué momento y cómo se desarrollan las transacciones de una organización. La NIF A2 maneja 8 postulados básicos, los cuales son sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación costo y gasto con ingreso, valuación, dualidad económica y constancia. Primer postulado, sustancia económica. La sustancia económica es la existencia de claridad que se le da a las operaciones de una organización, dándole prioridad a la legalidad. Es decir, de todas las operaciones que realiza una organización, al final se tienen que delimitar a operaciones contables. Segundo postulado, entidad económica. La entidad económica se conforma de diversos elementos que son partes de una organización, y viéndolo desde un punto de vista más general, una entidad económica es una organización. Existen diversos tipos de entidades económicas, como puede ser con fin de lucro, sin fin de lucro, e incluso hasta gubernamentales. Es muy importante que entendamos el contexto de una entidad económica, ya que la norma de información financiera parte de lo que generan las entidades económicas, y la norma de información financiera, más conocida como NIF, es una base fundamental de la contabilidad. Postulado número 3, negocio en marcha. Este básicamente es entender en qué momento el negocio está en marcha o por diversas situaciones en el momento en el que deja de operar o termina de operar, que puede ser por diversos factores, como puede ser una disolución, un juicio en quiebra, pero básicamente es entender en qué momento está operando o termina de operar. Devengación contable. Son los efectos derivados de transacciones y que se deben de registrar en el momento en el que ocurren y en su totalidad, y es independientemente de cuándo se paguen o se cobren. En la devengación contable existen 3 tipos de reconocimiento. El número 1 es el reconocimiento de activo y pasivo, el cual se genera a partir de que firmas un contrato, en el cual, un ejemplo sería, firmas un contrato con el proveedor pero no te entrega mercancía ni tampoco te entregas dinero. Entonces, al momento que lo firmas, tú debes de estarlo registrando en tu contabilidad en su totalidad. Si compraste 1,000,000, se registra el 1,000,000. Yo lo conozco como provisión en lo particular. Reconocimiento de resultados de ingresos y gastos. Como ya lo mencioné, pues se debe registrar el momento en que firman o hacen una factura de un ingreso o un gasto. Y por último, el reconocimiento de entradas y salidas de efectivo. Ese sería el último reconocimiento. Postulado número 5. Asociación de costo y gasto con ingresos. Es decir, todo lo que se gaste forzosamente debe estar identificado cuál será el egreso que se realizará, aunque sea mucho menor en realidad al gasto que se generó por obtener un ingreso. Es decir, al momento de elaborar camisas, de elaborar pantalones, se necesita tela, se necesita hilo, se necesita mano de obra, el cual se dará un aproximado de cuánto es lo que se planea o se gasta por elaborarlo, un producto, el cual te va a generar intereses. Postulado número 6, la cual es valuación. Consiste que absolutamente todo lo que vaya a reconocerse en los estados financieros se pueda evaluar en términos monetarios. Postulado número 7, dualidad económica. La dualidad económica, por un lado tenemos recursos de una empresa los cuales están destinados a sus objetivos. Por el otro lado tenemos el origen o la fuente de los recursos, es decir que siempre se tiene que tener o se debe de conocer
de dónde provienen los ingresos de tu empresa, de tu organización. Postulado número 8 y último, este es consistencia. Este dice que mientras no cambie la esencia económica de las operaciones, todas las transacciones que se realicen en la empresa deben de tener el mismo tratamiento contable. Es decir, si la empresa se sigue trabajando con lo mismo, sigue siendo la misma operación y no ha cambiado, se debe de seguir realizando el registro contable de la misma forma que años anteriores. Hola, yo les voy a hablar sobre los postulados básicos. En primer lugar tenemos la entidad económica. La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conjunto integrado de las actividades económicas y recursos, conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminados al cumplimiento de los fines específicos de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. En segundo lugar, tenemos la devengación contable. Son los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que lo han afectado económicamente. Deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en la que consisten, realizados para fines contables. Después tenemos la sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la alimentación y operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Después tenemos negocios en marcha. La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. El siguiente postulado es valuación y es el proceso de estimar el valor de un activo o un pasivo, o como el postulado lo dice, son los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas u otros eventos. Por ejemplo, en la compra de un terreno se va a registrar de manera en la que se adquirió y conforme el tiempo se irá actualizando. El siguiente postulado son asociación de costos y gastos con ingresos, y costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que se genere en el mismo periodo, independientemente de la fecha en la que se realicen. Por ejemplo, está una empresa que genera algún producto y lo distribuye a nivel nacional. Se registran todos los ingresos generados de ese mismo mes y al igual que los costos y los mismos gastos, el combustible y los viáticos del chofer, y si no, se provisionan. Tenemos la dualidad económica, que es la estructura financiera de una entidad económica y está constituida por todos los recursos que ésta dispone para su consecución de cualquier fin y por la fuente de obtener dichos recursos. Pueden ser propios y ajenos. En los propios podemos tener al personal, al capital, a la materia prima, a la tecnología y a las aportaciones de capital de los mismos socios. En las ajenas podemos tener todos los créditos de instituciones financieras que éstas nos aportan. Por último, tenemos la consistencia, el cual precisa que en caso de existir operaciones similares, se les debe dar un mismo tratamiento contable y que ésta debe prevalecer a través del tiempo mientras no cambie la esencia económica de sus operaciones. Tenemos un ejemplo de una venta que se realiza un año y que esta misma se debe contabilizar ese mismo año, aunque el pago haya sido el siguiente. Hola compañeros, yo les voy a explicar los estados financieros básicos y sus características. Bueno, primero, ¿qué es un estado financiero? Son informes de carácter financiero contable que emiten las empresas públicas o privadas para dar a conocer los acontecimientos de índole económico que los afectan en un periodo o en una fecha determinada.
Bueno, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Son 4. Tenemos el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de situación financiera. El estado de flujos de efectivo nos sirve para conocer las fuentes y el destino del dinero o de los recursos en efectivo o sus equivalentes que la empresa genera, recibe y en saber en qué los gasta. Siguiente tenemos el estado de resultados integral, que permite conocer la información relativa a las operaciones de una entidad en un periodo mediante un enfrentamiento y una identificación de sus ingresos, sus costos, sus gastos, así como con estos costos y gastos poder determinar una utilidad y también para identificar, además de los costos y gastos, ingresos, también impuestos, instrumentos de financiación, etc. Todo esto en un periodo dado. El estado de cambios en el capital contable comprende los movimientos. Todo esto en un periodo dado. El estado de cambios en el capital contable comprende los movimientos que afectaron el capital contable de una entidad durante un periodo. Por ejemplo, estaremos hablando de el capital contable contribuido, el capital contable ganado, y cómo afectó a la entidad en un periodo, o también puede ser el acumulado a una fecha. Sirve en general para que propietarios, inversionistas y terceros tomen decisiones sobre sus inversiones en una entidad. Finalmente, el estado de situación financiera muestra la información relativa de las obligaciones, derechos que tiene una empresa, así como su financiamiento. En otras palabras, presenta los activos contra los pasivos y el capital con el que cuenta una empresa a una fecha dada. Y sirve para proporcionar elementos de juicio respecto al nivel de riesgo financiero, al grado de solvencia, a la estabilidad financiera y a la liquidez que tiene una entidad. ¿Qué es la revelación suficiente en los estados financieros? La revelación suficiente establece que la información contable presentada en los estados financieros debe de ser de manera clara y comprensible para poder juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad, además para que personas ajenas puedan tomar decisiones fundamentadas con relación a la compañía. Ya como conclusión, los postulados básicos son regidos por los principios de las normas de información financiera. Para ser más específico, de las normas de información financiera A2. Estos permiten tener un registro adecuado de las transacciones de una empresa. Se podría decir que son la guía de la contabilidad, ya que en estos mismos viene impreso en qué momento y cómo se van a registrar las transacciones que ocurran durante un periodo determinado dentro de alguna empresa. Los estados financieros básicos son una representación estructurada del rendimiento y de la situación financiera que se encuentra en una empresa. Entre ellos se destacan 4 principales. El primero es la situación financiera, que su propio nombre lo dice, pues es prácticamente en qué posición está la empresa. El segundo es el de resultados, que básicamente se centra más que nada en cuánta venta tuvo o más que nada en la utilidad de alguna empresa, ¿no? Y el siguiente estado financiero básico es el de evaluaciones en el capital. Prácticamente es con qué capital cuenta la empresa para poder lograr los objetivos que tiene trazados. Y el último es el de flujo de efectivo, que es en realidad si tiene liquidez o rentabilidad.